Enki saboteó el plan de los usurpadores de vida. Las dos líneas adámicas. Como mínimo 1.000.000 de años antes de la llegada de los Usungalanunna a la Tierra, ya estaban dos grupos alienígenas perfectamente instalados trabajando en proyectos de vida. En primer lugar los Caristu, creadores del llamado Proyecto Elohim. Estos tomaron ADN del primer ejemplar autóctono de la Tierra, el mono Ugubi, ancestro inferior, del que partió el llamado Ukubi-im, gente inferior de arcilla, que nosotros conocemos como el neandertalensis. Un prototipo según Parks, mucho más evolucionado de lo que la ciencia imagina, dotado de una gran creatividad y de un notable sentido místico y empático. Muy emocional. De estos ejemplares surgió su obra magna, el Namlu. Parks nos aclara algunos términos que aparecen en Génesis 1 y 26, cuando los Elohim crearon al primer humano, dijeron, hagamos al hombre según nuestra Tselem, que se traduce como imagen. Pero esta es una traducción inapropiada, porque la palabra Tsel significa sombra, y la palabra Mem, que en el hermetismo simboliza el agua, es el elemento vital, podríamos concluir que se refiere a semen. Así pues, se estipula que los Elohim, Caristu, formarían al primer hombre de su propia sombra líquida, o sea, de su propio semen. El segundo grupo alienígena al que los Caristu autorizaron para establecerse fue el de los Kingu, y de su proyecto Kingu surgió el Homo erectus, una criatura desprovista de la inteligencia, creatividad y sensibilidad del Neanderthal. De hecho, Parks asegura que detrás de los bíblicos hermanos Cain y Abel partieron estos dos líneas adámicas, Abel era un Neanderthal y Cain un erectus. La línea de Abel acabó extinguiéndose, el Génesis afirma que Cain había sido creado por Yahvé, An y sus ángeles Anunna, y que él era malo con relación a su hermano o primo, Abel. La razón para esta aseveración es que Cain, Homo sapiens, fue genéticamente separado de lo divino. Representación de Enki apaciguando las trifulcas entre Cain y Abel. La versión que creó Enki, el primer Adán, fue tomada del Neanderthal original, conocida en Sumeria como el Sakhiga, esclavo negro, un ejemplar sociable que mezclaba genes del Ugubi, mono, Kingu verde y Amaarji, una raza reptil subterránea. El Consejo Usungal lo rechazó y pidió a Enki que le adosara ADN de los Kingualbinos. Así fue como el Adán pasó a ser blanco, el llamado Lubarra, que se traduce como extranjero o alienígena. Un ser inicialmente andrógino, que Enki acabó por dividir en dos sexos para que pudiera reproducirse y extenderse sobre la tierra. Esta fue una violación de las leyes del Consejo, y que la Biblia simboliza con el episodio de Adán y Eva tomando el fruto prohibido. Enki fue la serpiente del Génesis que liberó al hombre de aquel laboratorio biológico que fue el Edén. Según Parks, para dotar a esta humanidad de autonomía con respecto al autoritario régimen Anunna, Enki separó sus sexos, a fin de que estos trabajadores fueran capaces de multiplicarse por sí mismos. Enki, la serpiente, está usualmente representado en las imágenes mesopotámicas como instructor y no como tentador, mientras que la Biblia invierte los papeles y distorsiona las situaciones. Lo que Enki habría intentado inicialmente fue crear un modelo de hombre mezclando ADN del Neanderthal original y del Namlu, para darle continuidad a una rama evolutiva que partía de la creación original de los Caristu, pero aquel Consejo Usungal cortó dicha línea, introduciendo el Erectus. En el manuscrito de Nag Hammadi, el segundo tratado del Gran Ses, Códice NH7, 28, leemos, verdaderamente, cuán irónico es que Adán fuese moldeado por los Hebdomad como una falsificación del modelo del hombre. El término Hebdomad era usado en los textos gnósticos para designar a los 7 descendientes demoníacos del Gran Arcón, es decir, el Consejo de los 7 Usungal. La línea del Neanderthal acabó por extinguirse, proliferando la estirpe de Caín/diagonal erectus hasta llegar al Homo sapiens sapiens actual. Sin embargo, Enki se aseguró de introducir, no de forma completa, pero sí parte de esa genética del Adán original semitruncada. En otras palabras, si en lugar de Enki, otro genetista reptil nos hubiese diseñado, probablemente la raza humana hubiera desembocado a una extinción masiva hace mucho tiempo, o bien, a un grado de esclavitud aún mayor. Para bien o para mal, Enki se aseguró de que el hombre heredará la tierra. Capítulo 3. Los ángeles caídos. ¿Quiénes eran esos seres celestiales que tanto en textos bíblicos como en el libro de Enoc eran llamados los vigilantes y posteriormente los ángeles caídos? ¿Por qué y contra quién se rebelaron? ¿Quién redujo a esos ángeles a la categoría de demonios y con qué fin?
Analizando textos hebreos y sumerios extraemos una de las revelaciones históricas más importantes y que podría sacudir los mismos cimientos del cristianismo a la hora de enjuiciar los roles que hasta hoy han tenido vigencia en torno a las fuerzas del bien y el mal que rigen la humanidad. Porque sin duda, alguien parece haber invertido mucho tiempo y esfuerzo en promover la adoración a dioses tiránicos, y paradójicamente, en hacernos sentir aversión y rechazo hacia las entidades que estaban de nuestro lado. Como ya narramos anteriormente, los encargados de realizar los trabajos más duros en Sumeria eran los llamados Ijiji, cuya traducción sería los observadores, o aquellos con grandes ojos. En las figuras que los representan, vemos el detalle de unas pronunciadas cuencas oculares que vienen a designar su función de vigilantes enfundados, quizás, en opulentos visores. Y esta descripción no es casual, ya que estos seres también cumplían con el encargo de observadores del ser humano. Ellos vigilaban de cerca las actividades humanas. Estaban al tanto de todo lo que hacían, a cada momento. Estos, Ijiji, como dijimos, son los Nungal, los supuestos hijos de Enki. Y como dijo una vez Krishnamurti, no hay diferencia entre el observador y lo observado. Eso es lo que les pasó a los Ijiji. Observaron tanto a los humanos que acabaron por identificarse con ellos. Sentían lo que hacían y les comprendían. Esa empatía, sumada al hecho de que Enki, su señor instructor y padre, les hablaba bien de los humanos, les compadecía y sentía cariño por ellos, derivó en un fuerte lazo de afecto. En el Génesis bíblico, estos Ijiji guardan la misma etimología al ser mencionados como los vigilantes o los custodios del Señor. Más aún, en fuentes hebreas los señalan como ángeles caídos o hijos de Elohim, mensajeros divinos que se rebelan contra el mando superior de Yahvé y sus lugartenientes, para descender a la tierra y copular con las hijas de los hombres, ya que se enamoraron de ellas. Y por ellas decidieron abandonarlo todo para compartir sus vidas a su lado. La Odisea de Enoc. De la dapa original se perpetúa una estirpe de sangre pura de los dioses, y fruto de la séptima generación aparece un personaje clave en esta historia, Enoc, cuyo significado es el iniciado. Fue el padre de Matusalén y por tanto era el bisabuelo de Noé. Enoc, que habría vivido en torno al 12.000 AC, era conocido como el hombre que no murió, sino que fue arrebatado y elevado a los cielos por el carro del espíritu. Lo que modernamente podríamos llamar una abducción. Enoc fue llevado a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos, al que describe como una estancia acristalada, con un suelo embaldosado de placas de vidrio por donde se reflejaban estrellas y planetas moviéndose bajo sus pies conforme se movía la estructura volante. A medida que avanza el relato, Enoc da a entender que aquella nave asciende hasta alejarse cada vez más de la Tierra, ya que habla de un primer cielo, un segundo cielo, lo cual podría referirse a las ascendentes capas de la atmósfera. Lo interesante es cuando Enoc relata la visión de 200 ángeles en el complejo, algunos de ellos, sufriendo las más espantosas torturas. El ángel que le asiste, Uriel, le pregunta, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Cuando Enoc pregunta qué delitos cometieron para merecer ese cruel destino, Uriel responde, estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Enoc vio ángeles que sufrían espantosas torturas. Estos eran los Nungal. Si el delito fue revelar conocimientos, debemos preguntarnos, ¿cuáles eran y a quién perjudicaban? La respuesta aparece en Génesis. Cuando la serpiente incita a Eva a comer del fruto del árbol de conocimiento, le dice, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 1-5, en Jubileos, la parte final, aparece en plural, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, en efecto, Yahvé no es el único Dios de los cielos. En Génesis se insiste una y otra vez sobre la preocupación de Dios en que el hombre pudiera llegar a adquirir conocimiento, y más allá de eso, quizás la vida eterna, y Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Génesis 3, 22. Hablamos de un Dios temeroso de que el hombre acceda a un conocimiento que podría hacerle libre.
Más revelador aún es cuando Uriel insiste a Enoc sobre la necesidad de mantener al hombre ignorante, citando los nombres de los vigilantes, que revelaron secretos a sus esposas. Panamuel mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. 1 Enoc 8-10. Los 3 delitos de los vigilantes. En conclusión, fueron 3 los delitos cometidos por los vigilantes, que ponían en peligro los intereses del Lil/Llave. 1. Aparearse con mujeres humanas. En 1 Enoc 6, 1-8, se nos da el nombre del vigilante, que lideraba a la tropa rebelde. Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Fruto de esa unión sexual, nacieron los Nefilim. Un término que en hebreo significa caídos o derribados, y según los griegos es gigantes, pero que deriva del arameo nepila, que es Orión. Nefilim se traduciría como aquellos que vienen de Orión. 2. La transmisión de conocimientos prohibidos. Este fue el delito más grave, y en 1 Enoc 8:3 se nos detallan algunos de esos conocimientos. Chemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermón a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barakel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Sekel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artakof enseñó las señales de la tierra, Chamsiel los presagios del sol, y Zahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Debido a la proliferación de esos conocimientos, es por lo que en Lil/Llave provocó el diluvio universal, ya que a éste le interesaba una humanidad ignorante y voluble para sustraerle lo que podríamos llamar energías sutiles, emociones exaltadas de gran dolor emocional, que estos seres absorbían como un sustrato vital. Esto se hace patente a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, con las ofrendas y holocaustos, miles de sacrificios de animales en honor a Dios. Más adelante, el dolor humano se convierte en la fuente energética principal para estos seres, a través de guerras y enfrentamientos entre pueblos y culturas. El hombre se convierte en ganado de una granja para sustentar a estos seres, a los que debemos considerar más como extraterrestres, que como dioses. 3. El tercer delito de los vigilantes fue rebelarse contra los planes de dominación hacia el ser humano. Lo cual significa que no todas estas entidades mantienen la misma visión e intencionalidad de aprovechamiento hacia el hombre. Se distingue, pues, que una deidad mayor prohíbe el conocimiento al hombre para esclavizarlo bajo su tiranía, pero sus súbditos se rebelan contra sus planes y son castigados. La instrucción de Enoc. ¿Por qué Enoc fue el elegido para ser instruido por Dios? ¿En qué consistía dicha instrucción? En un momento del episodio, y con tantas visiones intensas, Enoc sufre un shock y se desploma. Entonces aparece el arcángel Gabriel que le ayuda a levantarse de nuevo y le conduce ante la presencia del Señor, con quien mantiene un largo diálogo. El Señor prohíbe el conocimiento al hombre y castiga a aquellos que lo revelan, sin embargo encomienda a sus ángeles para que Enoc sea instruido en la escritura y las ciencias celestes. Enoc aprende a escribir y el Señor le pide que muestre al mundo lo que ha visto y lo que se le ha dictado, y dijo el Señor, desciende a la tierra, y dile a tus hijos todo lo que yo te he dicho, y todo lo que tú has visto. Entrégale a ellos los libros manuscritos, y ellos los leerán y me conocerán como el Creador de todas las cosas, y ellos entenderán que no hay más Dios que yo. Entonces el Señor le dice a Enoc que va a regresarlo a la tierra y le da un plazo de 30 días para que instruya a sus hijos y dé a conocer sus escritos y el mensaje de Dios. Pasado ese tiempo, Enoc será llevado al cielo para no regresar jamás. Cuando llega el momento de partir, se lleva a cabo un ritual que otorga sentido al porqué de la instrucción. Matusalén y sus hermanos, y todos los hijos de Enoc, se dieron prisa y erigieron un altar en el sitio llamado Achuzan, desde donde Enoc fue tomado hacia el cielo. Y ellos sacrificaron bueyes y convocaron a todas las personas, y compartieron el sacrificio delante del rostro del Señor.
La instrucción obedeció.